Listo, pues creo que podemos empezar. ¿Cómo están? Mi nombre es Erika, soy directora de marketing aquí en Energía Real y hoy les quiero dar las gracias por acompañarnos en este espacio que hemos creado desde Energía Real para compartir, analizar y reflexionar sobre los cambios más relevantes en el mercado eléctrico mayorista y las oportunidades que estos abren para la industria en México. En un momento más vamos a escuchar a Emiliano, nuestro director de suministro calificado, y a Paulina Beck, nuestra directora legal, para hablar sobre los cambios regulatorios en el MEM, ¿no? El panorama, y al final hablaremos de un caso práctico y abriremos una sesión de preguntas y respuestas para que puedan hacerlas, siéntanse libres de hacer las preguntas durante la sesión y al final las responderemos. Entonces, listo, comencemos. Perfecto, muchas gracias, Eri. Gracias a todos por el tiempo. Gracias, Pau, por el espacio para platicar un poquito del MEM. Este, como bien dijo Erika, la idea de esta plática es no solamente darles como un panorama actual enfocado en precios o un panorama de qué está pasando a nivel regulatorio, que sabemos que hay diferentes cambios, es poder ver qué está pasando en un panorama, o sea, como as a whole, globalmente en el mercado eléctrico mayorista y como industria, ¿qué es lo que puedo hacer hoy para poder aprovechar estas oportunidades que todos estos cambios generan? Entonces, la idea es, a ver, en el primer semestre del año se han presentado diferentes cambios regulatorios. Los más significativos, por mencionar algunos, son la transición de la antigua LIE, la Ley de la Industria Eléctrica, a la nueva LESE, o Ley del Sector Eléctrico, eh, que con ello involucró cambios como la creación de la nueva CNE o transición de la antigua Comisión Reguladora de Energía a la nueva Comisión Nacional de Energía, cambios como la incorporación de las DACs de sistemas de almacenamiento, como la LESE ya también contempla estos sistemas de almacenamiento a nivel regulatorio, y eso aclara un poco el panorama. El anteproyecto que hay en CONAMER para los proyectos de autoconsumo, y también un breve recap de lo que pasó en el tema de potencia, en donde primero hubo una notificación de una separación de zonas de potencia en el sistema interconectado nacional y posteriormente hubo una cancelación. Entonces, la idea es, lo que queremos ver, Pau y yo platicar con ustedes es principalmente qué ha pasado con estos cambios, qué está pasando hoy en el mercado y cómo puede una industria hoy poder aprovechar estas oportunidades. Entonces, los principales cambios ya los mencionaba, la transición del ILS, ese para nosotros hoy es como el foco más relevante. Sigue pendiente la publicación de la regulación secundaria y esto nos va, digamos, a dar todavía un mayor foco, mayor luz de cómo realmente va a terminar operando. Hoy vamos a dar un breve recap de lo que hay, de lo que está publicado hoy actualmente en la ley, la presentación de las DACs de almacenamiento, como ya lo comentaba, el tema de autoconsumo, y la idea es ver esto, pero implicado en el mercado eléctrico mayorista. ¿No? Esto cómo puede ayudar a focalizar nuevos proyectos de inversión, el impacto en los principales productos de mercado, como lo son energía y potencia, nuevas oportunidades para proyectos behind the meter o para integración de soluciones, ¿no? O sea, hoy ya, digo, a nivel industria, lo vamos a ver más adelante en esta plática, pero no tiene que ser una o la otra, ¿no? Puede haber una integración de soluciones que con todo este nuevo panorama permitan maximizar el beneficio de cara a la industria. Entonces, lo primero que vamos a ver es qué está pasando hoy a nivel precio, ¿no? Hoy, recordemos, tenemos dos principales mercados. Primero, como un poco de contexto, hay el mercado eléctrico mayorista, los dos principales productos, digo, se comercializan más productos, pero los dos principales productos en los cuales vamos a enfocar esta plática son energía y potencia. Potencia, para dar un poco de contexto a la audiencia, es prácticamente lo mismo que capacidad con CFE, pero digamos en una lógica o en el racional detrás de qué implica el concepto de potencia. Es lo mismo que la capacidad, simplemente tiene una metodología de cálculo diferente en el mercado eléctrico mayorista. Hoy nos vamos a enfocar en estos dos productos, que al final son los principales productos comercializados en el mercado y son en donde se presenta una mayor ventana de oportunidad. Entonces, lo primero es, como podemos ver aquí en el mapa, es darles como una foto de qué
pasa en el mercado eléctrico mayorista en las diferentes zonas del país, ¿no? No todo el país tiene las mismas condiciones de precio. Muchas veces industria que no tiene conocimiento de qué está pasando o qué es el mercado eléctrico mayorista, no saben que hay un diferencial de precios, que eso presenta ventanas de oportunidad muy importantes. Aquí ponemos tres ejemplos muy claros. Eh, por ejemplo, en Ciudad Juárez tenemos el PML, que es el precio marginal local, el precio de la energía spot en el mercado. El promedio 2025 ha estado por abajo de los 400 pesos por megawatt hora, pero luego tienes un Valle de México Norte, que es más zona centro, en donde tienes un precio de 983 pesos por megawatt hora. Y luego tienes Península, en este caso totalmente en la punta, en Cancún, con precios promedio de 2,431 pesos. ¿Qué es lo que queremos mostrar aquí? Que dependiendo la ubicación que tiene la industria o quien nos escucha, se presentan diferentes oportunidades. No todo es, si estoy ubicado, por ejemplo, en Juárez, se presenta una oportunidad muy grande porque los precios de mercado son muy atractivos y entonces operar dentro del mercado eléctrico mayorista puede presentar una opción muy atractiva a nivel económico. No es lo mismo en Cancún, las oportunidades son otras, ¿no? No es que no haya una oportunidad, claro que hay una oportunidad si tienes una generación enfocada en la zona sur y entonces no hay un impacto por llevarnos la generación del centro o norte del país hacia el sur. Puede haber un involucramiento con el mercado eléctrico perfectamente, pero también se presenta la oportunidad para soluciones como las que conocemos behind the meter, en donde, por ser un ejemplo y por avanzar, incorporar un sistema de almacenamiento en Cancún, pues te puede ayudar a desde una solución atrás de tu medidor arbitrajear tu consumo o digamos modificar tu perfil de consumo para obtener un beneficio en estos dos principales productos, ¿no? En energía y en precio y en potencia. Como mencionaba, estos son los dos principales productos, energía y potencia. La idea de estas dos gráficas es presentar una foto de lo que hay hoy, ¿no? Ya vimos cuál es el diferencial de precios a nivel país, cómo no es el mismo precio si estoy en Juárez que si estoy en Cancún, pero ahora lo que queremos ver es qué está pasando hoy versus el año pasado, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué estamos viendo? Vemos un cambio puntualmente en el verano, en donde, para poner todos en contexto, el año pasado teníamos una ola de calor, un déficit, por llamarlo de esta manera, en planeación, en donde hubo muchas salidas a mantenimiento. Entonces se juntó que había una ola de calor con salidas a mantenimiento y demás, y esto nos generó picos de precios, como se puede ver en la línea azul, en la gráfica del lado izquierdo. Durante los meses de mayo y junio teníamos precios promedio en el sistema interconectado arriba de 2,000 pesos por megawatt hora. ¿Qué está pasando hoy y por qué hoy lo que vemos presenta una nueva oportunidad? Hoy lo que vemos es que a inicios del año el precio estuvo ligeramente por encima que el año pasado, pero en los meses críticos, llamarlos de esta manera, que típicamente son en verano, y para poner en contexto un poquito a la audiencia, el mercado es estacionario. Entonces, típicamente tenemos una curva de precios que se asemeja a una campana de Gauss, como se ve en el 2024 más claro, en donde en veranos hay una subida de precios porque hay una subida de demanda agregada en el sistema, y esto típicamente nos lleva a esta forma de campana. ¿Y qué pasó este año o qué está pasando este año que nos refleja precios sustancialmente por debajo? ¿No? Hoy el promedio del sistema interconectado está por abajo de los 900 pesos por megawatt hora, cuando el promedio en junio del año pasado, como lo podemos ver en la gráfica, estaba en 2,400 pesos el megawatt hora, ¿no? El zoom in o lo que presentamos aquí como uno de los principales factores que están moviendo la aguja para poder tener estas condiciones de precio es, y es algo muy notorio, es la cantidad de lluvia que ha habido o en general en el país ha habido mucho más lluvia que lo que hubo el año pasado. No tenemos una ola de calor tan pronunciada. Las lluvias evidentemente están, digamos, sofocando o mitigando el efecto de una posible ola de calor o de la entrada en verano. Y esto nos lleva al primer efecto, que tenemos mucho más generación hidro de la que teníamos el año pasado. Para usar números, digo, apenas se pueden ver en la presentación, igual lo compartiremos, pero tenemos números cerrados 3,000 megas más en generación hidro de lo que teníamos el año pasado. Recordemos que el sistema, y ahorita lo vamos a ver más adelante, funciona por un orden de mérito. Es decir,
las primeras centrales en despachar son las centrales con costo marginal más bajo. Entonces, el que haya más hidro implica que para cubrir la demanda en determinada hora o en determinado día, la curva de generación, en vez de estar llegando a tipos de tecnología con costos relativamente altos, se está logrando cubrir esta demanda con tecnologías que tienen costos marginales más bajos. Y luego, por el lado de la potencia, como pueden ver claramente en la gráfica de la derecha, en pandemia, por usar un ejemplo claro, teníamos precios sumamente bajos, abajo de $1,000,000 el megawatt año. En 2022, que corresponde a la operación de 2021, en donde íbamos prácticamente saliendo, pero yo llamaría que seguíamos teniendo un lag de periodo de pandemia, y eso se vio reflejado directamente en el precio de la potencia, llegó a cero, literalmente, y luego tuvimos este ramp up en los últimos 3 años, en donde pasó de 0 a 3 millones, luego de 3 millones a 4 millones, y en el último año, que es este febrero, que corresponde a la operación del 2024, tuvimos el último precio publicado de 4.9 millones de pesos el mega. ¿Qué es lo que, mezclando estas dos fotos que estamos viendo y lo que mencionaba de que hay más hidro, que hay una mejor planeación este año que el año pasado, no hay centrales saliendo a mantenimiento en veranos, hay mucho más generación disponible, que eso es el punto relevante actualmente en el mercado de lo que había el año pasado, vemos dos cosas como puntos importantes. Uno, la tecnología de generación de referencia, y para poner en contexto nada más rápido a la audiencia es la central o las centrales que se utilizan como referencia para el cálculo del precio de la potencia, ¿no? Entonces, esta tecnología va rotando por periodos de 3 años. Entonces, durante un periodo de 3 años es la misma tecnología, y los cambios que se suscitan en el precio no van dados porque cambió la tecnología drásticamente y ahora en vez de estar usando una central de ciclo combinado, se está usando una central de otro tipo de tecnología. Los cambios que hay entre estos 3 años son dados directamente por el nivel de oferta y demanda durante las 100 horas críticas del año. Entonces, ¿qué es la primera oportunidad que vemos o la ventana que se presenta hoy? Se viene un cambio de tecnología, un cambio de la tecnología de generación de referencia, ¿no? Este año, es decir, en el mercado de balance de potencia de febrero y en diciembre, que se publique el preliminar y demás, viene un cambio en la tecnología de generación de referencia. Si esto lo, digamos, aunado a hay mayor generación, hubo mucho más generación disponible durante las horas críticas, que en este año solo pudieron estar entre abril y el 2 de julio, pues nos presenta una ventana para una oportunidad en donde, digo, al final tendríamos que ver cuál es esta tecnología que se publique, pero hoy pareciera que todo indica que las condiciones son más favorables que lo que teníamos el año pasado, en donde tuvimos un precio de 4.9 millones de pesos cada mega. Bueno, pues les agradezco a todos por estar aquí. Muy interesante lo que nos dice Emiliano. Sin duda, lo que queremos proyectar son las nuevas posibilidades y cómo se amplían las posibilidades dentro del mercado eléctrico mayorista derivado de la nueva regulación. Emiliano ya les venía platicando un poco de los cambios principales y de los proyectos que están en puerta, ya sea los publicados o los que están ante proyecto. Pero lo que queremos aquí reflejar es que el mercado eléctrico mayorista evoluciona con la nueva legislación y la regulación complementaria o asimétrica que está por salir, y aún teniendo varios reglamentos, manuales pendientes de publicarse y promulgarse, ya tenemos mucha más claridad sobre el panorama en el que vamos a participar, en el que vamos a interactuar, con esquemas y figuras que nos permitan adaptarnos sin perder la competitividad. Tenemos figuras nuevas como el autoconsumo interconectado con venta de excedentes de CFE, los nuevos lineamientos para almacenamiento que nos dan, sin duda, herramientas para optimizar energía sin depender del mercado spot, además de todos los proyectos behind the meter, ¿no? A manera de resumen, sin saturarlos de estos cambios, porque son cambios de los que vamos a platicar en las siguientes slides y las que queremos escuchar sus preguntas. Conforme se tenía en la ley de la industria eléctrica, el modelo era una competencia plena, y ahorita en la LESE viene una planeación estatal. Estamos esperando reglas de la transición, de cómo va a operar el mercado, pero ya tenemos eso planchado en la ley del sector eléctrico.
La CFE con la separación legal obligatoria que venía en la LIE y ahorita va a ser una empresa pública integrada. La generación distribuida, que como todos han escuchado y ha sido muy sonado, el umbral va a aumentar de 0.5 a 0.7 megawatts, es decir, 700 kilowatts. El despacho eléctrico, que se llevaba de costo marginal a confiabilidad y seguridad, y el autoconsumo, que antes le decíamos el abasto aislado, ahora se denomina autoconsumo y tenemos dos figuras, el aislado y el interconectado. Estoy viendo sus preguntas. En el panorama regulatorio, lo que vemos ahorita como los beneficios principales para el MEM, lo que nosotros le estamos llamando nuevo MEM, es el despacho económico, la posibilidad de migrar los contratos legados y los permisos antiguos, que la CENACE va a actuar aún de manera independiente para asegurar los objetivos de seguridad energética, la de generación distribuida, que nos da un mayor margen de amplitud con este umbral aumentado, y trámites simplificados que nos menciona la LESE y que vienen sonando desde la presentación de la presidenta de la Secretaría de Energía, diciendo que estos van a ser trámites digitales, más expeditos, más rápidos, para que podamos empezar a hacer algo con la congestión y que los privados puedan tener diferentes mecanismos para participar en el mercado eléctrico. Y los diferentes esquemas de inversión para generar, es decir, los que vienen mixtos, que son producción a largo plazo, y los que también nos funcionan para el MEM. Ahorita lo que les platicaba un poco Emiliano y que les vengo repitiendo yo, el tema es que tenemos mucha regulación complementaria que está pendiente de salir. Si bien todos los planes, las presentaciones, la ley del sector eléctrico nos han dado un fundamento muy fuerte para saber o especular un poco de cómo va a estar la siguiente regulación complementaria, no lo tenemos por cierto, pero lo que sí vemos seguramente con las DACs de almacenamiento que fueron publicadas el 7 de marzo, un poco antes que la ley del sector eléctrico, y que seguramente van a ser modificadas, pero ya son un gran parteaguas para nosotros saber que ya se reconocen como centrales eléctricas, que van a ser sujetas de permiso, que van a necesitar representación en el MEM, excepto por las asociadas a generación distribuida y centros de carga. La participación en el MEM va a ser mucho más amplia, van a poder ofertar energía, potencia, productos asociados y va a ser estos servicios conexos dentro y fuera del mercado. ¿Qué pasa ahorita? No sabemos realmente cómo va a ser ese mecanismo para ofertar potencia, pero sabemos que va a poder. Entonces eso abre muchas puertas pues, para especular cómo va a poder funcionar el sistema de almacenamiento también en el mercado eléctrico. Van a tener derechos y van a tener reglas claras de operación, ¿no? Es decir, también el funcionamiento técnico va a estar bastante regulado y nos va a dar mucha claridad de cómo pueden y deben operar estos sistemas de almacenamiento. La interacción con SENACE va a ser para emitir, o sea, va a ser dirigido a que el SENACE tenga que emitir todas las guías técnicas para poderlo integrar a proyectos y cómo va a ser el funcionamiento de la carga y descarga para liquidar a precios marginales locales y las opciones a pagos futuros. Gracias, Pau. Digo, aquí la idea es poder empezar a juntar un poquito las dos caras de la moneda, ¿no? Ahorita ya platicábamos un poquito de la situación, qué está pasando a nivel precio, qué vemos en el mercado de energía, qué vemos en el mercado de potencia. Pau ya nos dio un scope mucho más, sin entrar tanto al detalle, la idea aquí es más bien ver las oportunidades que se abren y enfocarnos en cómo esto se puede atacar. Hoy, digo, y retomando un poquito lo que decías ahorita de los sistemas de almacenamiento, que igual lo decíamos al inicio de la sesión, en donde anteriormente no es que no existía la tecnología estaba, pero por decirlo burdamente, estaba como operando en un gris, ¿no? No había como tal una regulación específica para este tema. Hoy lo que nos abre la nueva LESE, las DACs de almacenamiento, que como bien menciona Pau, se publica en marzo, pues te dan las reglas mucho más claras para poder integrar estas soluciones, como lo decíamos en un inicio, con diferentes soluciones. Esto puede ser, por usar un ejemplo puntual, un centro de carga que incorpora un sistema de almacenamiento para arbitrajear su consumo o modificar su perfil de consumo en función de una operación en el mercado eléctrico mayorista, pues te permite hacer una especie de hedge físico contra la potencia,
puedes hacer este famoso load shifting, que también se hace en un esquema de suministro básico, en donde puedes estar cargando la batería en determinadas horas, descargando la batería en determinadas horas, pero hoy se hace, como bien decías, Pau, con o sea, no solo reglas más claras, pero hoy ya el SENACE es quien te va a pedir que le entregues un perfil de carga y descarga. Este perfil de carga y descarga tiene que estar, digamos, alineado a los objetivos que se tienen de planeación. No sé aquí, de tu lado, Pau, en un tema de incorporación, de incorporar o viendo el scope completo en donde tenemos precios, pero también tenemos cambios regulatorios, cómo esto lo puede atacar, digo, industria, aquí la audiencia que nos está escuchando, desde a nivel industria, a nivel generación, a nivel carga, en todos los niveles, ¿no? Claro, pues esto puede ser disparado, ¿no? Uno de los temas como interesantes es que el rol de la vez, como decía, ya no es marginal. Va a tener sus reglas propias, va a participar en el mercado, va a poder monetizar servicios y pues obviamente va a haber retos para poder masificarlo. Esto es tecnología que ya existía, pero se va a tener que adaptar. No solamente adaptar, pero en algunos supuestos, como ya has visto en la ley del sector eléctrico, es obligatorio para un abasto aislado interconectado, ¿no? Y es para lo único que va a ser obligatorio, que está un poquito en choque con lo que dicen las disposiciones publicadas ahorita que tenemos por la CRE, que sirven como una base en su pletoriedad hasta que se presenten las nuevas. ¿Qué va a pasar? Que vamos a tener que adaptarlos todos. Ahorita me decías cómo va a funcionar con usuarios grandes industriales, pues vamos a aprovechar muchísimo todos los esquemas behind the meter. Behind the meter vamos a poder poner un proyecto de energía, generación, dependiendo también de los consumos, ¿no? Pero un proyecto de generación distribuida, puede haber un proyecto de generación de autoconsumo interconectado y puede haber una batería de almacenamiento para dar no solamente la confiabilidad, sino también ese rasurado que necesitan ver los grandes usuarios en sus consumos. Entonces, todo va a funcionar un poco ya a pasos pequeños, empezando a aprovechar lo que ya ha sido publicado, pero definitivamente se va a detonar una vez que tengamos la seguridad de algunas disposiciones administrativas adicionales, el reglamento de la ley del sector eléctrico, pero al día de hoy creo que todos los usuarios industriales o privados con interés en detonar esto pueden empezar a evaluar las opciones que tienen viendo su consumo, empezando a ver cuáles son las mejores medidas que pueden aplicar a ellos, ¿no? Y esto como que me lleva a mí a una pregunta para ti. Desde tu experiencia, ¿cómo están viendo estos grandes usuarios industriales la transición al esquema planeado por el Estado, pero con ventanas muy claras de participación de los privados? De mi lado, yo lo que veo a nivel industrial y un poquito complementando lo que ahorita mencionabas, voy a partir la pregunta, voy a empezar un poquito con el contexto de, ahorita nos mencionabas que se puede, además de los temas de almacenamiento, tenemos las soluciones en general detrás del medidor, las conocidas como digo, behind the meter por la traducción literal en inglés, pero hoy el panorama actual nos permite ver no solo la batería, el tema de los sistemas de autoconsumo, los trámites expeditos, que ya se habló de esto para centrales entre 0.7 y 20 megas. Voy a regresar un tantito. Hoy tenemos, por ejemplo, un tema de infraestructura en el sistema, en donde independientemente de la generación y el consumo, no hay capacidad en la red, ¿no? A nivel infraestructura, a nivel transmisión, a nivel transformación, no tenemos, o sea, por más que se incorpore generación y que esta nueva generación nos pueda ayudar a limitar la demanda, no hay la infraestructura necesaria. Hoy se está invirtiendo y está el plan y todo lo que se ha publicado, pero hoy hay un tema de rezago en infraestructura que el tener este tipo de soluciones y tú detrás del medidor poder estar generando hasta 20 megas en sitio, obviamente con determinadas condiciones, ¿no? Tiene que haber el espacio suficiente para instalar una central eléctrica de cualquier tipo de tecnología. Tienes que tener cierto nivel de consumo para poder optar por este tipo de soluciones, pero hoy sí vemos que esta nueva regulación a nivel industrial, contestando tu pregunta, pues abre la puerta a no solamente estar buscando, por decirlo burdamente, digamos, no solo el beneficio económico, ¿no? Hoy vemos que ya el foco no es nada más, quiero tener un ahorro versus, digamos, el por default, que es estar en suministro básico y tener tu recibo por parte de Comisión Federal. Hoy hay un enfoque mucho más global que involucra
tener resiliencia energética, tener, ahorita lo mencionaba, ¿no? El tener independencia de la red te abre la puerta a poder tener una mejor calidad de energía. El tema de energías limpias, no solamente ya es, oye, quiero energía más barata, ¿no? Es quiero energía que me dé un beneficio económico, pero que también se alinee a mis objetivos medioambientales, ¿no? Entonces, Claro. este tipo de... Dale, dale. No, me llama mucho la atención que dices como esta resiliencia energética, pero me gusta mucho la palabra para moldearlo, para complementar lo que dices, a que le va a dar a estos grandes usuarios una resiliencia operativa. Más Correcto, bien, correcto. Y hoy la industria, y estoy totalmente de acuerdo contigo, ¿no? Hoy a nivel industrial, el tener, por decirlo burudamente, un apagón es mucho más costoso que las implicaciones que podría tener el tener un ahorro o no, ¿no? Entonces, el poder tener nuevamente, y lo decías, esta resiliencia, el poder implementar soluciones que te den hasta cierto punto de independencia de la red, pues te permite mitigar este tipo de fallas o este tipo de impactos que al final, hoy todo lo que hace la industria va enfocado en su core, ¿no? Ellos no, su core no es energía. Para eso están aliados estratégicos como es energía real para poder resolver ese tema. Hoy es una necesidad para poder atender su negocio principal. Entonces, totalmente de acuerdo contigo. pues sí, creo que, digo, para cerrar un poco esto, definitivamente vamos a ver qué tan preparados están los actores en el mercado eléctrico mayorista para poder representar estos autoconsumos y las baterías de almacenamiento en estos nuevos modelos. Los grandes usuarios van a tener pues grandes posibilidades para tener esta resiliencia energética, resiliencia operativa, independencia. Esto puede servir también para mejorar el tema de la congestión. Y digo, como mencionabas, ¿no? La infraestructura, también están estos proyectos aislados que nos van a dar esa oportunidad. Y pues bueno, una gran señal de las autoridades es este anteproyecto que estuvo publicado en la semana de julio, me parece que fue el 5 de julio, no, más bien la semana del 7 de julio. Pero realmente esto regula los requisitos que van a tener que contar aquellos que soliciten el permiso de autoconsumo interconectado. Si bien nos da ya la base para que todos los usuarios, todos los interesados en esto los podamos ir preparando, todavía faltan las reglas, el reglamento de la ley del sector eléctrico para saber pues realmente los tiempos, los costos y cómo vamos a presentar este trámite, ¿no? De acuerdo. Y digo, la idea de este slide es poner, digamos, un poquito ejemplos más puntuales. Ahorita ya lo estábamos rebotando, Pau y yo, de qué es lo que, digo, oportunidades que se presentan para la industria. Aquí ponemos muy breve ejemplos puntuales de qué es lo que se podría hacer, qué oportunidades, qué implicaciones tiene lo que estamos viendo. Son una empresa que tiene una alta demanda, un consumo, por ejemplo, superior a los 10,000 megawatts hora al año o 10 gigawatts hora al año, pues tienes implicaciones en donde con lo que ya hablamos ahorita, pues optar por soluciones que te brinden independencia de la red e integración con diferentes soluciones. Una oportunidad que vemos muy clara es integrar un esquema de suministro calificado dentro del mercado eléctrico mayorista con un sistema de almacenamiento. Otro ejemplo es para alguien que ya es usuario calificado. Digo, habrá quien hoy ya está operando en el mercado, pero que la idea es, bueno, ¿qué más puedo hacer, no? Entonces, hoy, evidentemente, con todas estas DACs de almacenamiento, tema de autoconsumo interconectado o aislado y demás, nos da la posibilidad de integrar lo que ya se tiene para esta industria o este usuario que ya opera en el mercado con un sistema de almacenamiento, con un autoconsumo interconectado, eh, más, más el tema de, digo, todos estos autoconsumos solo igual para contexto, tienen que estar representados en el mercado, ¿no? Como aquí que lo ponemos. Y independientemente de, digamos, no solo en un tema como de consumo, de si ya estamos o no estamos operando en el mercado eléctrico mayorista, también si somos una industria que tiene ya sea techo, porque las condiciones de la planta así están dadas o porque se tiene terreno aledaño a la planta con suficiente espacio, Exacto, se puede optar por un esquema de generación en sitio, ¿no? Ahorita tú lo decías perfecto, por el tema
O sea, no solo hay el tema de autoconsumo, ¿no? Puede ir desde un paso antes. La generación distribuida no necesita permiso. La generación distribuida hoy, digamos, es mucho más fácil de implementar que un tema de autoconsumo, porque por más que tenemos trámites expeditos, pues el tema de ir a tramitar un permiso ante la CNE involucra X periodo de tiempo en trámites regulatorios, lo cual hasta cierto punto está, digo, en tema de permisología está totalmente limitado, pero en demás trámites también es mucho más simplificado el tema de generación distribuida. Exacto. Y bueno, finalmente tenemos nuevos proyectos que van a aplicar directamente a la LESE con trámites simplificados, que es más o menos lo que mencionabas, y ahí la oportunidad va a estar en acceder al MEM a través de permisos de generación con la posibilidad de integrarse con un suministrador calificado y presentar o adicionar nuevas o más soluciones distribuidas. Y creo que eso Totalmente. nos va a llevar a la presentación o preparar un caso práctico. Correcto. Digo, aquí lo que queremos hacer, y abro la puerta directamente a la audiencia. Eri, corrígeme, no sé si puedan ellos hablar, si no, si va a estar escrita, si no la vemos ahorita aquí en el chat. Lo que queremos es que alguien que está aquí presente, escuchándonos en la audiencia, nos pueda dar, si lo tiene a la mano, si tiene su recibo, lo que sea que tenga, si nos pudieran dar información de su consumo muy general, tipo de industria, consumo anual, ubicación, podríamos hacer un caso práctico, ¿no? ¿Qué es lo que nosotros vemos como energía real para poder atacar todo lo que ahorita veíamos en un tema regulatorio, en un tema de precios, enfocado en un caso real, ¿no? En un nivel de demanda dado, que ahorita nos podrían compartir, en una ubicación dada, con ciertas especificaciones. Entonces, digo, abro la pregunta a que cualquiera de la audiencia nos pueda contestar. Así es, Emiliano. Sí, en preguntas y respuestas ahí nos pueden mandar su información y ya aquí en vivo lo resolvemos. A ver, esperemos a ver. Creo que hay Perfecto. una aquí presentada. Sí, Fernando Torres nos manda su información. Emiliano, si la quieres leer y responder. Dice que tiene una planta en el sector automotriz, ubicada en Chihuahua, con un consumo anual cercano a los 40,000 megawatts y una demanda máxima de 8 megas. Están en tarifa DIST, alta tensión. Ok, perfecto, perfecto. Digo, de entrada, gracias ahí por los datos. Esto nos sirve para poder presentar este caso práctico. Yo aquí la solución que vería, por ejemplo, yo partiría un poquito por el nivel de consumo, por la ubicación. Al inicio veíamos el mapa, ¿no? Y como usamos, digo, Juárez, no digamos, está en Chihuahua, pero igual toda la zona norte tiene precios relativamente bajos, ¿no? Entonces, de entrada, por ubicación y por nivel de demanda, tenemos la oportunidad muy clara de migrar al mercado eléctrico mayorista. Recordemos que, para contexto de todos, para poder migrar al mercado eléctrico mayorista, necesitamos tener una demanda en un sitio o agregada en diferentes sitios que pertenezcan al mismo grupo económico de mínimo 1 mega. O sea, al final, en el ejemplo que nos comparte Fernando, tienes 8 megas de demanda, entonces cumples perfectamente con eso. Por ubicación, evidentemente es una ubicación sumamente estratégica en el mercado, porque digamos, llevarnos la generación de cualquier parte del centro a norte del país hacia Chihuahua va a tener, no solo un impacto, va a tener un beneficio por el diferencial de precios nodales entre una zona y la otra. Y viendo este nivel de demanda que está en alta tensión y este nivel de consumo, a mí se me ocurriría, por ejemplo, detonar una solución de suministro calificado con un sistema de almacenamiento digamos, en una etapa 1, en el Inter, buscar un trámite, un permiso como tal de autoconsumo, para teniendo en un paso 2 el permiso de autoconsumo, poder integrar las 3 soluciones, ¿no? Entonces, en un paso 1, pues tienes suministro calificado integrado con el sistema de almacenamiento, ¿no? Y por la ubicación y el respaldo o el arbitraje que se puede hacer, que ya veíamos con el perfil de consumo incorporando el sistema de almacenamiento, podríamos ver ahorros muy atractivos, ¿no? De
por usar un rango de entre 15 y 25%, pero si además queremos, como lo platicamos Pau y yo, tener cierta resiliencia, independencia de la red y demás, ante este nivel de consumo está claro la oportunidad de integrar un autoconsumo, ¿no? Entonces, la vería como una solución en dos pasos. Paso uno, el que ya mencioné. Paso dos, digamos, llevar a COD este autoconsumo en sitio y usar la parte de suministro calificado para complementar. Por ejemplo, si este autoconsumo fuera un autoconsumo solar, pues evidentemente, por más que incorporemos un sistema de almacenamiento, no genera flat, ¿no? No genera la misma cantidad durante todas las horas del día o las 24 horas. Entonces, ¿qué es lo que haríamos o se podría hacer? Es complementar esta solución con un producto de suministro calificado que esté enfocado en cubrir el producto de potencia, los faltantes de energía y poder terminar con una solución integral, generación en sitio, baterías y operando en mercado, teniendo cierto nivel de resiliencia y maximizando el beneficio económico. Además de que en el ejemplo siendo solar, pues evidentemente estaremos cumpliendo con un tema de sustentabilidad. No sé, Pau, si te gustaría ahí complementar algo en este caso práctico que nos comparta. La verdad creo que lo dejaste muy completo, le están pidiendo tipo de soluciones o lo que les convendría, creo que coincido contigo, ¿no? El tema del sector, o sea, un caso práctico de un sector automotriz da para muchos, sobre todo tomando en cuenta sus consumos. Podemos tener todas las medidas y las soluciones que tú estás presentando, y eso se relaciona un poco con una pregunta que veo por ahí en el chat. En Tarifadist creo que pueden tener diferentes soluciones y además pueden complementar con una generación distribuida, renunciando a los excedentes. Eh, Creo que da para muchísimo. Y el tema de sustentabilidad sin duda es muy importante. Es lo que tú decías un poco hace unos cuantos slides, ¿no? No tenemos nada más una métrica ya de ahorros, sino tenemos la independencia, el de la operatividad y también, obviamente, ser sostenibles, disminuir las emisiones de las que somos responsables y también cumplir con diferentes métricas que nos van a llevar hacia un camino, a una transición de energías más limpias. Totalmente de acuerdo. Digo, aquí nada más aprovechando que tenemos como backup la presentación, creo que es muy claro para no solo enfocarnos en este ejemplo o esta industria, probablemente, ahorita lo decías tú, pero tenemos, o sea, hay diferentes preguntas de qué diferentes soluciones puedo tomar. En este slide lo que ponemos es justamente en función del nivel de consumo. Eso sí lo aclaro, esto está en función del nivel de consumo, no contempla ubicación y demás cosas, simplemente en función del nivel de consumo, las diferentes soluciones que se pueden considerar, ¿no? Para un consumo bajo, hasta 4 gigawatts-hora al año, pues evidentemente la solución como más alcanzable y de mayor beneficio es incorporar un sistema de generación distribuida. Por el nivel de demanda que teóricamente si fuera un solo sitio tendrían, ni siquiera entraría la opción de migrar a suministro calificado, pero conforme nos vamos moviendo hacia la derecha y pasamos a un consumo intermedio, alto, hay industrias que son mucho más intensivas en consumo, se empiezan a abrir estas diferentes posibilidades, ¿no? Ahorita éramos muy claros en donde puedes hacer la integración de soluciones buscando siempre, o sea, alinearnos al objetivo de la empresa, ¿no? Probablemente el objetivo sea más enfocado en resiliencia, pues ya lo hablamos, el autoconsumo, baterías. Si es más enfocado en el tema de energías renovables, pues puede ser un tema de autoconsumo, con suministro calificado, con un tema de certificados de energía renovable y demás. Entonces, al final, creo que en este slide, digo, que la audiencia que nos está escuchando podría hacer una especie de autorreflexión y decir en dónde quedo yo, ¿no? En función del nivel de consumo que tengo, en dónde en esta gráfica estoy parado y qué es lo que en teoría podría utilizar para poder maximizar el beneficio. Excelente, pues creo que de este caso ya quedó súper claro. Ahora, si quieren, pasamos a la sesión de preguntas y respuestas. Hay un par bueno, en el chat, en las preguntas. Entonces, si quieres, vamos revisándolas puntualmente y vemos. Aquí César pregunta que si tenemos generación o funcionaríamos como brokers. Ok, perfecto. Ahí lo que nosotros hacemos es, nosotros somos un suministrador independiente,
pero nuestro principal inversionista, que es Riverstone, tiene una plataforma de generación renovable. Entonces nosotros tenemos acceso a generación, por llamarlo de cierta manera, de una empresa del grupo, y también acceso a diferentes generadores, ¿no? Generadores terceros participantes del mercado. ¿Qué nos permite esto? Pues tener toda la flexibilidad, ¿no? No somos una empresa que sea 100% verticalmente integrada, en donde solo colocamos nuestra generación. Tenemos generación nuevamente, por llamarlo entre comillas, propio del grupo, y también tenemos acceso o esta flexibilidad / independencia de ir a buscar generación con centrales de terceros participantes de mercado. Súper. Aquí yo veo varias, Pau, no sé si tú quieres responder Sí, una. A ver, dale. a ver, me voy a ir, digo, ¿cuál es el incremento de megawatts hora que se generaron de tecnología hidro este 2025? Todavía no tenemos un reporte presentado por la CNE, pero preliminarmente la CFE reportó que en este mismo periodo del 2024, para el 2025 hubo un incremento de 24%. La siguiente, ¿qué retos ven entre conexiones de 0.7 megawatts y por qué buscarían representación un autoconsumo que no esté inyectando productos a la red? ¿Conviene hacer la renuncia de conexión y evitar obligaciones del mercado? Sí, ahorita los principales retos para las interconexiones de 0.7 son técnicas y también regulatorias. Sabemos que ya se aumentó este umbral, pero todavía no tenemos las reglas claras de cómo va a ser esta solicitud de interconexión, además de que los modelos de contratos de contraprestación no han sido adecuados para saber si van a retomar un proyecto que se quedó abandonado en la CONAMER de generación distribuida, qué va a pasar con LED metering, se va a cambiar la contraprestación. Entonces ese es el reto más importante, además de pues, demostrar capacidad firme, cumplir con estudios eléctricos. Y para tu segunda pregunta de ¿conviene hacer la renuncia? Sí, sí conviene hacer, en esos casos, declarar la renuncia expresa de conexión, pero hay que separar. Sí, a ver, releo tu pregunta. Si no está inyectando productos a la red, es decir, sería un autoconsumo aislado, no va a requerir representación. Eso es para uno interconectado. Lo que sí conviene es hacer la renuncia de la conexión en solicitud de permiso para evitar obligaciones de mercado que no te resulten aplicables. Eso te va a ayudar a simplificar como todos los trámites regulatorios y clarificar pues el rol, la modalidad del proyecto desde un inicio. Yo, a ver, acá veo otra, Pau, que es más enfocada al tema de sistemas de almacenamiento, ¿no? Que en donde nos ponen para ver el BES como continuidad operativa, ¿esto lo hace el BES por sí solo o se necesita de un sistema de UPS para que después pase la carga al BES? Lo que hay dos tipos de sistemas, ¿no? O sea, la solución de un sistema de almacenamiento hoy tiene dos principales enfoques. Uno es el mercado lo llamamos peak shaving, que al final lo que te da es un tema de rasurar picos de demanda, arbitrajear el consumo energético para, usando un ejemplo puntual, si estás en básico, cargar en base y descargar en punta, pero si estás en mercado, recordemos que la curva de PML sigue la famosa forma de pato, ¿no? Entonces, tenemos, por decir algo, nivel medio de precios en madrugada, luego baja en el día con la generación solar y luego tenemos el pico de precios. Entonces, puedes hacer este load shifting entre valle de precio y pico de precio en función del producto que tengas de suministro o en mercado. Y el peak shaving es literalmente rasurar los picos de demanda para evitar cargos de capacidad estando en básico o cargos de potencia estando en mercado. Y luego tenemos el tema de continuidad operativa. Son dos sistemas que el mismo sistema, por decirlo así, lo podría hacer, pero se vuelve económicamente, se vuelve mucho más intensivo en capital. Entonces hay dos soluciones típicamente. La que ya mencioné, de peak shaving, y la de continuidad operativa, que efectivamente necesitas un UPS para poder tener esta quick responses que realmente entre de manera inmediata en milisegundos y que no haya, digo, que se cumpla el objetivo, ¿no? De continuidad operativa. Sí, y eso va un poco relacionado a una pregunta que está justo antes de la que leíste. Con carga y descarga de baterías, el MEM adopta programas competitivos de demand response. Aquí, salvo que me corrijas, Emiliano, el MEM aún no tiene esquemas de demand response como mercados separados o pagos explícitos como si funciona en otros países. Sin embargo, sí permiten que se actúe como respuesta a la demanda y el tema que comentaba ahorita Emiliano, ¿no? Absorbiendo energía en horas valle para entregarlo en horas pico.
Esto va a generar efectos económicos similares al demand response, pero realmente no lo tenemos ahorita, pero lo que decíamos hace rato, ¿no? El hecho de que ya esté previsto en la regulación el sistema de almacenamiento, de que esté contemplado en la LESE, de que haya un antecedente de disposiciones administrativas que regulen estos sistemas de almacenamiento, van a dar parteaguas para que SENACE tenga que regularlo técnicamente y pues no sabemos, en una de esas va a haber un programa de demand response también para México. No, totalmente de acuerdo con lo que comentas. Ahí digo, sumando a la respuesta, eh, con lo que está publicado, hoy todavía no sabemos si va a haber para recursos de demanda controlable, vaya a haber alguna acreditación ya a nivel económico en mercado. Como bien lo mencioné en la pregunta, ¿no? Un tema de programa competitivo de demanda, o sea, yo lo llevaría a si por ser un recurso de demanda controlable, perdón, por tener incorporado un sistema de almacenamiento. Hoy deberíamos de ver, como bien dice Pau, ¿no? La regulación secundaria, ver qué realmente nos indiquen ahí. Hoy, con lo que sabemos, como bien lo dijimos, es, pues de entrada, asociado a un centro de carga, pues te va a servir para poder tener este beneficio económico por estar cargando y descargando en ciertas horas, eliminando los picos de demanda y demás. Va a poder haber sistemas de almacenamiento conocidos como standalone, en donde se les va a dar el trato, lo veíamos en las slides, como una central eléctrica, en donde van a poder estar vendiendo energía, potencia, productos asociados. Entonces, digo, hoy con la información que tenemos, eso es lo que se puede hacer, ese es como el beneficio económico que se puede, digamos, acaparar por un sistema de almacenamiento. Tendríamos que ver qué se publica en regulación secundaria específicamente para recursos de demanda controlable. Hay un par de preguntas más, por si quieren responder alguna de ellas en mí. Sí, sí, estoy aquí leyendo. Si se llegara a tener un nodo con baterías participando en la misma tecnología, ¿cómo aplicaría el despacho por orden de mérito? ¿Se beneficiaría una empresa en específico? No, sin querer sonar repetitivo, al final hoy nuevamente necesitamos que se publique la regulación secundaria para entender de entrada cómo hoy sabemos en LESE que sigue estando el despacho económico de carga, que funciona con base en un orden de mérito. No, pero también tenemos temas de lo que se ha mencionado de prevalencia en generación, etcétera. Entonces, hoy para poder decir cómo aplicaría el despacho por orden de mérito, pues tendríamos que sacar el costo marginal de producir un megawatt hora en un sistema de almacenamiento, en donde se tendría que establecer primero una metodología de cálculo para ver si va a ir en función de las horas de carga, porque al final el poder tener la batería, recordemos, no genera, ¿no? A menos de que esté asociada literalmente a una central eléctrica. Si no, si fuera un standalone, que entiendo en eso va enfocada la pregunta, y si no, ahorita me corregirán. Si es un standalone, pues se tiene que cargar de la red en X hora para poder descargar nuevamente, ¿no? En determinada hora. Entonces, si en este despacho digamos, fue despachada la batería en 8 o 9 de la noche, que son las horas en donde hay picos de demanda, picos de precio y donde sería lo más económicamente óptimo, tendríamos que ver cómo se va a hacer la metodología de cálculo del costo marginal de esta batería, ¿no? Si va a ir en función del costo nivelado de la inversión en el sistema, si va a ir en función también del precio al cual está cargando la batería esta energía que para poder tener ahí disponible para descargar, eventualmente se adquirió. A ver, aquí hay otra pregunta. ¿Cómo han aplicado el concepto de redundancia para esta continuidad operativa, ya que ante un apagón o situación de emergencia todos los proyectos behind the meter deben seguir órdenes de operación? De nuevo, aquí, Emiliano, si digo algo incorrecto, por favor, corrígeme, pero efectivamente los proyectos behind the meter, específicamente o especialmente los que tienen sistemas de almacenamiento, generación distribuida, están sí sujetos a varias obligaciones cuando están interconectados al sistema eléctrico nacional. Sin embargo, ya tenemos, gracias a las DACs de almacenamiento, que estos proyectos pueden contribuir activamente a la recuperación del sistema, hablando de baterías de almacenamiento. Y para garantizar la continuidad operativa y cumplir con algunos criterios de confiabilidad, estos proyectos incorporan redundancia como en UPS, ves con arranque negro, la función de isla segura, es decir, como desacopla automáticamente de la red en eventos críticos y pues
todos tienen protocolos de respuesta rápida para desconexión o reconexión de conformidad con lo que determina el SENASA. Pero lo que les mencionaba, estos proyectos van a contribuir activamente para pues, recuperar el sistema y la redundancia ya no solo sería interna, sino también programable o compatible con esquemas de operación en el MEM. De acuerdo. Veo aquí otra pregunta de César que nos pone, ¿ustedes hacen la interconexión si el punto de carga está en MEM o quién la haría en caso de yo contratar con energía real? Nosotros apoyamos, independientemente si opera o no la carga en mercado, nosotros llevamos toda la gestión para la conexión del centro de carga. Digo, hay tres principales procesos, pues el registro de usuario calificado ante la CNE, la firma de un contrato de conexión con CFE Distribución o CFE Transmisión, dependiendo del nivel de tensión en el que estén conectados, y la modernización de la carga, que al final es el cumplimiento del diagnóstico de medición. Entonces nosotros llevamos, digamos, toda la gestión en favor del centro de carga de todos estos procesos. En caso de que ya estén en el mercado, pues hace una transferencia de activo. Esta transferencia de activo lo que implica es, por decirlo burdamente, ver el expediente, ver si contaba ya con un contrato de conexión o no. Con el registro de usuario calificado, evidentemente sí se cuenta, pero anteriormente no era obligatorio el contrato de conexión. Entonces sería ver si se cuenta con qué de estos documentos, y lo que sí o sí se haría es un diagnóstico de medición, y en caso de necesitar alguna adecuación a los sistemas, ya sea medidores, transformadores de potencial o de corriente, equipo de comunicación, nosotros somos quien llevaría toda la gestión, lo haríamos con un proveedor, es la realidad. De energía real, recordemos, somos un suministrador calificado, pero en un tema de, digamos, adecuaciones a los sistemas de medición para migración a mercado, trabajamos con diferentes proveedores que se alinean a las políticas internas. Creo Hay que una ya pregunta están más, todas Emiliano. contestadas, ¿no? ¿Qué tiempo en respuesta en MS tendría la batería a veces? ¿Es más rápido que una UPS? Ahí igual, me parece que la UPS es más rápido, pero no sé cuál es el tiempo de respuesta. Sí, al final, digo, el UPS, la idea de poner un sistema de almacenamiento ves operando, digamos, en mercado o no en mercado, sino para un tema de continuidad, es poner también una UPS para poder tener como esta inmediatez, en donde primero entra el UPS en lo que entra ya el sistema completo de almacenamiento, y posteriormente ya el sistema completo te da, en función de la capacidad del sistema y demás, X horas de continuidad operativa. Bien, pues fueron muchas preguntas y veo que de todos modos ya no tenemos más preguntas. Entonces, esperamos que les haya gustado y gracias por su participación, preguntas tan proactivas o tan metidas justo en el tema principal de la conversación. Creo que Emiliano todavía tiene más cosas pendientes por compartir con ustedes. No, igual es nada más, digo, quedan 5 minutos, aprovechar para agradecer el espacio. Digo, todos los que estuvieron aquí en la audiencia, gracias por el tiempo. Esperamos que esto haya aclarado el foco de la Junta. No era ni volverlo un monólogo de precios de mercado, ni de transcribir la ley Regulación. aquí. Era poder transmitir lo que estamos viendo en un tema de oportunidades para industria en todo, o sea, en toda la extensión de la palabra, de lo que está pasando a nivel regulatorio y a nivel precios. Entonces esperemos que se haya cumplido con el objetivo, y nada, seguir atentos que desde el equipo de Energía Real se están haciendo este tipo de eventos para poder mantener, digamos, a la audiencia informada de qué es lo que está pasando en diferentes productos. Exacto, digo, a manera de conclusión, nada más para dejar claro, creo que para no hacerle un monólogo, porque ya hay muchos foros donde puedes ver todos los cambios que hay en la regulación, todo lo que dice ahora la LESE, los anteproyectos, pero realmente ahorita creo que el usuario industrial y el generador privado es cuando más tienen la posibilidad de diseñar estrategias que combinen el autoconsumo, la representación, el MEM, el suministro calificado, y pues eso ya no es un futuro, ¿no? Ya es el presente y nada más estamos esperando unas cuantas regulaciones complementarias, pero esto ya es palpable. Excelente. Pues muchísimas gracias, Emiliano, Paulina y todos los que se conectaron. Terminando el webinar, les va a llegar un enlace a una encuesta en la que si quieren pueden, si se quedaron porque ya no hubo tiempo, pero si nos quieren compartir igual su consumo, su industria
y su tarifa y nosotros poderles hacer una sesión de diagnóstico personalizada. Adelante, les vamos a mandar un link para que puedan agendar directamente con Emiliano y con nuestro equipo de suministro calificado. Y bueno, es todo, seguiremos haciendo estos espacios. Igual, si tienen alguna sugerencia de tema que quisieran revisar, adelante, bienvenido y pues muchísimas gracias a todos. Hasta luego. Muchísimas gracias. Hasta luego. Gracias. Hasta luego.